Amables oyentes, cordial bienvenida a este programa sobre las efemérides a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Maestro Rodolfo Pérez González, bienvenido a su programa. Maestro Rodolfo Pérez González, el 23 de enero del año 1922 muere el director Arthur Nikisch en Leipzig. Nikisch es un personaje de los más importantes que ha habido en en el listado de los grandes directores. La característica de los músicos de nuestra época, de la música de nuestra época, es la de valorar por encima de todas las cosas la figura y la personalidad del director. Se ha considerado al director como una especie de representante personal del autor, y por lo mismo se le ha dado un respeto y una admiración, se ha mostrado siempre hacia el director. La orquesta ha pasado a un segundo plano y casi podríamos decir que hasta el mismo compositor. Esa valoración de los méritos en el campo musical es muy curioso, y casi se puede hablar de que la modalidad de nuestra época es la idealización de la figura del director. Nikisch contribuyó mucho a eso. Nikisch es un personaje, en realidad, inclusive hasta muy apuesto. Era uno de esos directores que tenían todas las características de un gran señor, tanto por la estatura, por su figura, por la manera de dirigir. Tiene una manera muy curiosa. Él, por ejemplo, dirigía de guantes blancos, y al dirigir la Sinfonía Heroica de Beethoven, él siempre cambiaba los guantes y se ponía unos guantes negros para dirigir la marcha fúnebre. Estas cosas que podrían parecernos hoy un poco infantiles y bobas, impresionaron mucho al público, y el público ante una interpretación de Nikisch salía absolutamente conmovido. Nikisch nunca falló, y eso fue una de sus características. Obra que cogía en sus manos era una obra que había asegurado completamente el éxito, a tal punto que Levi, uno de los discípulos de Anton Bruckner, músico aperreado de la manera más espantosa por todos los críticos, Hanslick y todos los vieneses, que le dieron, lo criticaron, lo censuraron, se burlaron de él y lo persiguieron. Uno de los discípulos de Bruckner llevó a Nikisch una sinfonía, le llevó la séptima sinfonía, que estaba todavía inédita y que había acabado de componer el maestro, y Nikisch empezó a mirar aquello y dice que el hombre empezó a interesarse, empezó a tocar y a sonar partes y pasajes de la obra, y quedó tan supremamente sorprendido que dijo que él se iba a convertir en el adalid de Anton Bruckner. Lo cierto es que él presentó la séptima sinfonía de Bruckner en el Gewandhaus de Leipzig, que era su orquesta, la orquesta que él dirigía habitualmente, y esto naturalmente se tradujo en un éxito formidable, tan grande que Bruckner no quiso que la obra se tocara en Viena. Él dijo: ya, ahora la llevo a Viena, me matan el gustico, es decir, este éxito, este sabor de éxito y de triunfo, que era la primera vez que lo tenía, se lo iban a dañar en Viena. Y hizo mucho, pero mucho, porque esa obra no se presentara en Viena. Y logró demorar ese estreno por ahí 8 o 10 años. A los 8 o 10 años fue estrenada por la Filarmónica, y el comentario de Hanslick fue simplemente repugnante. Ese fue el término con que calificó la obra. De todas maneras, la séptima sinfonía que dirigió Nikisch de Bruckner fue la puerta que le abrió a la fama, una fama que ha caminado muy despacio, que fue la fama de Bruckner como sinfonista, y que dio lugar también a una admiración profunda yo creo que es una de las obras que más interesan a la juventud actual. Curiosamente, la juventud actual se interesa fuertemente por Bruckner. Se recuerda, por ejemplo, la interpretación que hizo George Solti, compatriota de Nikisch, húngaros ambos, y de Budapest, hizo en el Albert Hall de Londres, una de esas fastuosísimas presentaciones de las que nos ha quedado un registro en videodisco, verdaderamente conmovedora. Es decir, un público de lo más común y corriente, conmovido, absolutamente conmovido ante una obra tan supremamente difícil de oír, porque es una obra muy complicada, muy extensa, supremamente larga. Las sinfonías de
de Bruckner son de unas dimensiones verdaderamente mastodónticas, y sin embargo esas obras son en este momento obras de gran agrado para los oyentes actuales. Pero que volvamos a la personalidad de Nikisch. Nikisch empieza a dirigir de memoria siempre, era una de sus características. Como Toscanini. Como Toscanini. Toscanini tenía una razón poderosísima, bueno, tenía unas dotes excepcionales. Toscanini tenía una memoria que era una perfecta grabadora, él no necesitaba más de un par de leídas para memorizar la obra. Pero el caso de Toscanini era que tenía cierta dificultad con la vista y le costaba trabajo ver, entonces era más fácil para él, con esa gran memoria que tenía, aprenderla de memoria y dirigirla de memoria. Nikisch lo hacía por otras razones, era que tenía un poder extraordinario en la mirada. Dicen que Nikisch llegaba, se situaba en el estrado y repasaba lentamente a todos sus músicos, los miraba en silencio. Después levantaba las manos y aquello ya decía, se obraba un milagro extraño, había como una especie de encantamiento, era prácticamente una seducción. Este señor tuvo una gira por América que fue sensacional, dirigió la orquesta de Boston, la de Filadelfia, y finalmente él dirigió simultáneamente no, pues por lo menos al mismo tiempo era director oficial de la Filarmónica de Berlín y la Filarmónica de Leipzig. Uno dice en este momento ya es más aceptable, donde las comunicaciones han mejorado, pero en la época de Nikisch era más complicado aquello porque era un trayecto en tren relativamente largo, pero ninguna de las orquestas, es decir, la orquesta de Leipzig no quiso ceder su director a la Filarmónica de Berlín, y se combinó que dirigía ambas temporadas, entonces dirigía en Berlín y dirigía en Leipzig y nunca hubo problema para esto. Pero a la muerte de Nikisch en 1922 sí se crea ese vacío de que había que reemplazar no un director común y corriente, sino a dos directores, uno para la Filarmónica de Viena y de Berlín y otro para la orquesta del Gewandhaus de Leipzig. Este puesto lo tomó un muchacho que se llamaba Wilhelm Furtwängler. De ese ya hablaremos. Maestro, sobre este tema de los directores, el videodisco nos ha traído afortunadamente la imagen de cómo dirigían, sobre todo estos dos últimos grandes directores de orquesta fallecidos en años recientes, como Leonard Bernstein y Herbert von Karajan. Cuando uno mira un video de Karajan, es lento, es parsimonioso, es concentrado, y cuando mira un video de Leonard Bernstein, brinca, se mueve, hace gestos. Cierto que cada director tiene lo suyo. El director el que interpreta a través de su propia vivencia, de su emoción, de su, digamos, de toda su emotividad. Otros, por ejemplo, el caso de Carlos Kleiber. Carlos Kleiber es emotivo y es exuberante, pero es menos trágico, si se quiere, que Bernstein. En cambio, el padre de Kleiber, Erich Kleiber, era todo lo contrario, era el objetivismo. Él consideraba que la emoción no tenía por qué llegar a la interpretación musical, porque era, decía él, era suplantar la sensibilidad del autor por la sensibilidad del director, y en eso era muy respetuoso. En esto yo creo que no se ha dicho la última palabra, ni se va a decir nunca, es decir, siempre habrá cosas buenas en lo uno y malas también, pero cada director tiene su manera de hacer las cosas. Por ejemplo, la de Furtwängler, que era una de las más curiosas, era la precisión de la entrada, el ataque de la orquesta era realmente milagroso, y los gestos de preparación para este ataque eran en Furtwängler supremamente raros. Él empezaba a mover la mano, decía algún comentarista, como un cura echando una bendición en la iglesia, y de pronto la orquesta entraba con una justeza absoluta. ¿Por qué? Es decir, ahí se creaba un fenómeno de empatía, y esa orden mental casi era la que hacía estallar la orquesta, con una precisión verdaderamente increíble, pues extraña. Estas cosas, la dirección de Arthur Nikisch, que entre otras cosas, una de sus peculiaridades era que tampoco usaba la batuta. Esa modalidad después la repitió Bernstein a veces,
y Leopoldo Stokowski siempre. Es decir, eran directores que no gustaban de manejar batuta. En 1881, un 23 de enero, Camille Saint-Saëns estrena en París Noche en Lisboa. Esta Noche en Lisboa es una de esas obras escritas a unas velocidades que francamente Saint-Saëns era capaz de hacer una obra en un rato, y a él lo perjudicó mucho esa habilidad, esa facilidad tremenda con que componía. Y pues el famoso La Noche de Lisboa, que es una especie de estampa musical, de un casi que un souvenir, es compuesta a tal velocidad y con tal premura que la gente decía que estaba mal compuesta. Saint-Saëns era un compositor excelente en la factura, en la manera de realizar todas sus cosas. Sin embargo, a veces pecaba simplemente por la velocidad, era un poco atropellado. Y fue esta una de esas obras que en su momento tuvo muchísima vigencia y que hoy se escuchan muy de vez en cuando. Finalmente, destaquemos, maestro Rodolfo Pérez González, el 23 de enero del año 1954, el estreno en Louisville de Amanecer en la Selva Tropical del compositor Héctor Villalobos. Héctor Villalobos es el compositor grande de América. Yo creo que por mucho tiempo Héctor Villalobos no tendrá quien se le pueda equiparar. Él empezó de una manera muy extraña. El padre era librero y le enseñó a tocar cello pues muy decentemente. Lo cierto es que Héctor muy pronto empezó a ganarse la vida tocando cello en teatros y en lugares así un tanto folclóricos, pero al mismo tiempo fue compenetrándose con la variedad, la vastedad, la riqueza impresionante del folclore brasilero, que cala tan profundamente en su obra que llega a ser como una segunda modalidad. La música de Villalobos trata en ciertos momentos de utilizar las formas tradicionales del clasicismo musical, como es el caso de las bajianas, esas famosas piezas que él llama bajianas brasileras, porque no quiere comprometerse mucho con la formalidad severa y estricta de Bach, sino con ciertos principios constructivos de la técnica composicional de Bach, en lo que tiene un acierto realmente notable. Él compuso 9 bajianas brasileras que son, es como una extrañísima mezcla de una forma de Bach con un contenido absolutamente brasilero y único. Cuando en el año 23 andaba Arthur Rubinstein de gira por Sudamérica, se tropezó con esta música en el Brasil y quedó simplemente fascinado. Él pretendió estrenar algunas de estas obras en Europa, y Europa se quedó sorprendida de que Arthur Rubinstein, que tenía unas salidas un tanto extrañas, hubiera aparecido con una música tan supremamente intensa, de tanta vida y tan completamente revolucionaria dentro de esos cánones estrechos en que se movía la música europea. Héctor Villalobos es de esos compositores que hace obras de todas las clases. Los poemas sinfónicos son numerosos, las obras para voces, las famosas bajianas de que ya hablábamos. Hay una especialmente que es muy bella, que es la bajiana número 5, aquella que está compuesta para 8 chelos y una voz de soprano. Es decir, cosas un tanto extrañas, música para guitarra maravillosa. Y de encima, pues Villalobos pretendió estudiar en Europa, pero en realidad, es decir, era una de esas personalidades tan completas y tan plenas que poco le podían aportar los músicos del momento a un señor tan importante, un genio de este tamaño. La producción de Héctor Villalobos, que subsistió porque es probable que mucha de la obra de él, pese a ser tan reciente, anda embolatada. De él se conoce en este momento un catálogo de más de 2.000 obras. Recientemente acaba de aparecer una colección de 5 conciertos para piano y orquesta de Héctor Villalobos. Okay. Pero realmente lo que usted dice es cierto.
Las obras más populares de Villalobos son los preludios, los estudios para guitarra y las bahianas brasileñas. El 24 de enero, en el año 1712, nace Federico el Grande de Prusia. Federico el Grande fue un señor militar, buen músico, indudablemente, gran melómano, y yo creo que los asuntos de Estado los manejaba de una manera o militar o musical, pero no era así propiamente como de los gobernantes, así como muy ejemplar. Sin embargo, él tuvo pues el mérito de haber convertido a la corte de Potsdam en uno de los centros musicales de más importancia en Alemania. Tuvo como maestro de capilla nadie menos que a Carlo Felipe Emanuel Bach, pues el tercero de los hijos de Juan Sebastián, músico eminentísimo, y de paso al famoso Quantz, el maestro de la flauta, el genio de los flautistas, Joseph Joachim Quantz, que fue indudablemente el más grande de los flautistas de que se tenga la noticia, es decir, el Paganini de la flauta. Y el mismo rey era un excelente flautista. De él se conoce una obra para flauta y orquesta, precisamente, el concierto. Exactamente, varios conciertos y sinfonías de una... se ha dicho que las sinfonías eran compuestas por Carlo Felipe para llevarle o para adular al rey. No es cierto, en realidad eran del rey. No son de la maestría que hubieran sido si hubieran salido de la mano de Carlo Felipe. Son realmente de su majestad, y tienen defectos y tienen ciertas torpezas que son muy explicables en un rey y poco explicables en un gran compositor, pero como compositor aficionado era bastante bueno. Este Federico el Grande, de todas maneras, es una de esas personas que tiene un puesto ganado en la música, más que nada por su admiración profunda por Bach. Él estuvo invitando toda la vida al padre de Carlo Felipe de Manuel, al viejo Juan Sebastián, que finalmente aceptó esa invitación, y se dice que estando en el concierto llegó la noticia de que acababa de llegar Bach, y sin dejarlo descansar, con el traje lleno de pantano como era natural en aquellas épocas y en aquellos viajes tenebrosos de la época, lo hizo pasar a tocar en su colección de pianofortes, un instrumento nuevo que acababa de ser inventado y que él había hecho un acopio de instrumentos. Tenía 22 y quiso que los 22 quedaran impregnados de las manos de Juan Sebastián, y entonces lo puso a tocar en todos. Esta faena fue horrible. Bach se consideró muy insatisfecho de lo que había producido al improvisar en ellos, y a raíz de esto surgió la composición de la ofrenda musical, que fue precisamente como la compensación por esas malas improvisaciones, decía Bach, que había hecho en los pianos de su majestad. De ahí la relación que hubo entre Bach y el rey Federico el Grande de Prusia. Vamos a escuchar, maestro, un fragmento de este concierto para flauta y orquesta de Federico el Grande, en una interpretación del flautista francés Jean-Pierre Rampal. El 24 de enero del año 1835, Vincenzo Bellini estrena en el Teatro Italiano de París la ópera I Puritani, Los Puritanos, ¿no? Sí, esta es la última de las óperas de Vincenzo Bellini, el famoso compositor siciliano. Era de Palermo. Él había nacido en el año 1801 y murió precisamente en ese año, 1835. Él tenía apenas 34 años cuando sufrió ese ataque de locura durante su visita a Inglaterra, que fue precisamente en los días en que se estrenaba en Inglaterra Los Puritanos. Es muy, muy triste pues la manera en que terminó la vida de este señor, que había incluido en casi todas sus óperas, en las sonámbulas, esas escenas de locura que eran tan típicas de la ópera romántica.
la famosa Donizetti había escrito también escenas de locura, y casi que la locura se había convertido en un elemento romántico. Los románticos incluían la locura como una de esas enfermedades típicas de la época. El pobre Bellini no se escapó de ellas. A Bellini no le fue bien con la composición de la música. Sus óperas no fueron ni muchas ni muy pocas, pero sí son ejemplos de un melodismo verdaderamente excepcional. Sus grandes admiradores fueron, entre otros, Federico Chopin, Cherubini. Todos los grandes músicos admiraron la melodía de Bellini. La melodía de Bellini casi que deja de lado todo el interés que pueda tener el acompañamiento y centra toda su fuerza en el poder de la voz. Ese verdadera culminación del bel canto. Es el canto donde toda la expresión y toda la emotividad se traduce en una melodía verdaderamente incomparable. Las melodías de Bellini hay que oírlas, no se puede hablar de ellas porque son demasiado bellas. El caso es que esta obra, como todas las obras de Bellini, fueron muy beneficiosas para los empresarios, pero muy mal negocio para el pobre Bellini. Bellini no consiguió un peso en su vida y llevó una vida supremamente estrecha, a pesar de ser un autor del que todos, es decir, del que todos aprovechaban. El estreno de la ópera en el Teatro Italiano tuvo un reparto que fue realmente sensacional. Tuvo a la Grisi, a Rubini, un tenor excepcional. Rubini, según cuenta el general Francisco de Paula Santander en su famoso diario de los años 1830, era una cosa tan supremamente extraordinaria y sobrenatural que el público quedaba verdaderamente conmovido desde que este señor abría la boca hasta que la volvía a cerrar. Lo mismo Tamburini y La Blanche, que era un bajo exquisito, es decir, era el mejor reparto que se podía dar para una ópera. Con este reparto se estrenó en París la ópera Los Puritanos. Luego se estrenó en Londres con el título de Puritanos y Caballeros. Usted hablaba, maestro, del general Francisco de Paula Santander haciendo comentarios sobre esta ópera Los Puritanos de Bellini. El general Santander escribía frecuentemente y asistía en Europa a la ópera. No, es que no era así ni frecuentemente, era feroz, era Apasionado. Apasionado, pero que en un grado que hoy por hoy no se da. Es decir, se recuerda. El caso es que él llega desterrado en el año 1830 y llega a Hamburgo. Y lo reciben muy bien, porque en realidad todos estos que habían tenido participación en la lucha de emancipación americana eran muy simpáticos a los ojos de los alemanes y en general de todos los europeos. Especialmente, es decir, fue recibido con cierto cariño y le hicieron todos los agasajos posibles. Lo cierto es que el primer día se lo llevan para la ópera. En realidad, el general no había visto nunca una ópera, él no sabía qué era eso. Y lo llevaron a ver una representación de La Flauta Mágica en Hamburgo. El comentario que él consigna en su diario es que le había parecido muy bella la música y muy buenas las cantatrices, así lo dice, con ese término. En realidad era muy difícil, pues como iniciación en el campo de la ópera, esta La Flauta Mágica. Él sigue oyendo y naturalmente, como era un espectáculo de lo más interesante desde el punto de vista social, la asistencia a la ópera, él sigue yendo a la ópera, hasta que se encuentra con algunas óperas que a él le fascinaron, es decir, óperas que le produjeron tal impresión y tal entusiasmo, como por ejemplo el caso de La Muda de Portici. En la lectura del diario del general Santander habla de unas 28 o 30 representaciones a las que asistió de esa sola ópera. No hablemos de otras óperas, por ejemplo, él habla muy extensamente de Rubini y de La Blanche como dos
fenómenos verdaderamente excepcionales. Es curioso que al avanzar las anotaciones en su diario, esas anotaciones van entrando en materia, es decir, va creando a veces ciertas comparaciones, y él habla de la versión que escuchó en Múnich, de la que escuchó en Berlín y la de Bruselas, y empieza a hacer ciertas comparaciones ya interesantes, que dan la sensación de un profundizamiento pues en el conocimiento musical y en el juicio. Es cierto que hay algunas óperas que son excepcionales, y cabría advertir, por ejemplo, que en varias oportunidades él hizo un viaje de 30 o 40 millas en aquellas tartanas horribles y por caminos espantosos, únicamente para asistir a una representación de ópera, y ópera que ya conocía. Por ejemplo, a la Moda de Portici él le hizo viajes a donde se diera. Si estaba a cierta distancia donde él pudiera alcanzarla, allá iba a oírla. Y pues muchas fueron los viajes que él hizo, por ejemplo, para escuchar a la famosa Malibran, que él dice que es una de esas voces de las que no se puede ni siquiera pensar cómo eran. Eran una de esas voces que conmovían al público total y absolutamente, aparte de que tenía unas características físicas hermosísimas, porque era una mujer muy bella. La Malibran era una mujer bellísima, y el general le hizo una corte que no se la hubiera hecho nadie, pues la persiguió por cielo, mar y tierra. Era un verdadero fan, como diríamos ahora. Llegamos al 25 de enero. En el año 1817, Rossini estrena La bondad triunfante en Roma. Esta ópera es una de las óperas más hermosas que escribiera Giacomo Rossini, La Cenicienta. Pues esta obra fue estrenada en el Teatro de la Valle en Roma, y casi que es una de esas consagraciones definitivas de Rossini. Es cierto que la verdadera consagración suprema fue La Italiana en Argel, pero la Cenerentola o la Cenicienta, o sea, La bondad en triunfo, fue una de esas obras como de ese estilo muy peculiar, en el que hubo que hacer algunas modificaciones. Esos libretistas daban para todo. El caso es que el cuento que todos sabemos de la Cenicienta, que se le aparece el hada y que en su escapada estrepitosa del baile al sonar las 12 de la noche, cuando termina el hechizo, pues ella sale corriendo y se le cae una zapatilla, y el príncipe sale recorriendo el reino para buscar a quien le sirve la zapatilla. Esto no era tolerable por la censura italiana, era muy estricta y muy melindrosa, y les parecía una vulgaridad espantosa un príncipe midiéndole un zapato a una muchacha. Eso era indecentísimo. Entonces transforman eso en un brazalete, y esto no funciona, y no en la ópera, porque no tiene la más mínima lógica, porque todavía el zapato, que le sirve o no le sirve, está bien, pero un brazalete no tiene. Bueno, lo cierto es que sustitución los cambios que se hacen en el argumento son, por ejemplo, que el príncipe se disfraza de criado, y el criado tiene la oportunidad, a través de esa posición, de enterarse más bien o de más cerca cómo eran las muchachas, y llega a conocer realmente a la Cenicienta, con la que finalmente se desposa, y eso motivo para unos concertantes bellísimos, sobre todo un final que es verdaderamente grandioso, donde hay pues una escena de esas rossiniana, de una chispa y de una fluidez que casi se podría decir mozartiana. También el 25 de enero del año 1886 conmemoramos el nacimiento en Berlín del director de orquesta Wilhelm Furtwängler. Este director, Furtwängler, ya habíamos comentado la situación de cómo el reemplazo de Nikisch había sido muy difícil. Ese reemplazo lo hacen precisamente con este director, un director que estaba en pleno ascenso. Él había estudiado con Rheinberger y con Schillings, y empezó dirigiendo en la ciudad de Estrasburgo. Él era director de la ópera. Posteriormente dirigió la Filarmónica de Viena,
y después fue nombrado director vitalicio en Berlín en el año 1952. La sustitución de Nikisch, precisamente sí, la hace Furtwängler tomando los dos cargos, es decir, cuando él dio esa magnífica orquesta, porque toda orquesta, después de pasar por las manos de un gran director, tiene una manera de hacer las cosas que la distingue absolutamente. Se habla, por ejemplo, de que la orquesta sinfónica de Filadelfia fue hecha por Leopold Stokowski. Después pasó por muchas manos y grandes directores, pero la orquesta ya tenía su propio sonido. Lo mismo ocurre con el caso de Kusevinsky y la orquesta de Boston, orquestas que después de salir de las manos de estos grandes directores han adquirido ya una modalidad, una manera incomparable de tocar. La Orquesta Filarmónica de Nueva York, después de Bruno Walter, es una orquesta de primer rango en el mundo, cuando la toma Leonard Bernstein. Lo mismo ocurre con estas otras orquestas, es decir, la de Leipzig era una orquesta excepcionalmente buena en Europa y tal vez considerada como de las mejores en el mundo. La figura de Wilhelm Furtwängler es muy discutida y le tocó sufrir todas las peripecias más malas y las más graves de la situación política en Alemania. Cuando todos se marcharon, él no quiso irse. Él no se quiso ir porque decía: ¿cómo dejo yo la música alemana, el patrimonio de la música alemana, en manos de estos bárbaros? Así lo dijo. Y entonces resolvió quedarse y lidiar a los nazis. Este señor fue siempre recto en sus comportamientos, fue absolutamente intransigente en cuanto a las demandas que tuvo de que querían ser investigados algunos de los miembros de su orquesta. Dijo: la orquesta no me la tocan. La orquesta de Berlín no es tocable, no es desmenuzable. Aquí nadie le va a meter las narices a nadie. Y mantuvo dentro del ejercicio activo a miembros que eran, pues si no judíos, eran por lo menos muy cercanos o con alguna pinta de sangre judía. Esta defensa fue un tanto inútil porque ese tribunal de desnazificación que hubo después de la guerra lo acusó de colaboración con los nazis. Usted dirigió mientras en Alemania gobernaba el partido nazista. Dijo: yo dirigía en Alemania cuando gobernaban los nazis. Él trató de demostrar que sus principios y sus razones eran de mucho peso, pero solo la declaración que terció en su favor fue la de Yehudi Menuhin, un famoso músico judío, quien lo defendió. Dijo: este señor ha hecho la labor más heroica defendiendo realmente la orquesta y defendiendo la música alemana de estos cafres. Ese fue el caso de el señor Furtwängler. Furtwängler tuvo un enemigo jurado que fue el señor K. Él lo llamaba el señor K. El señor K era el señor Karajan. Karajan era del partido nazi, ese no tenía atenuante ninguna. Bueno, decían pues, nos habíamos referido a las características de la interpretación de Furtwängler, que es casi que se puede decir que lo más ajustado a la intención del compositor. Él dice que él no le imprime nada de su propia personalidad a la obra. Eso yo creo que no es cierto, no es posible siquiera. Es decir, no es posible que una obra pase a través de la personalidad de un director y no se modifique. Es decir, es el enfoque de las sinfonías y la interpretación, por ejemplo, de las sinfonías de Beethoven por Furtwängler sigue siendo en este momento antológica. El 26 de enero del año 1790 se estrena en Viena la ópera de Mozart Così fan tutte. Esta ópera Così fan tutte tiene libreto de Lorenzo da Ponte. Es uno de los 3 grandes libretos que trabajó Mozart en la colaboración de Lorenzo da Ponte. Es probable que Lorenzo da Ponte, que era un sinvergüenza, y que era un crápula, y que era un señor de muy malas costumbres, hubiera tenido un especial gusto al escribir este libreto. Era como muy a su medida.
Los libretos de Da Ponte todos eran como desvergonzadones. Por ejemplo, Beethoven nunca le perdonó a Mozart el haber profanado su genio escribiendo Così fan tutte y Don Giovanni. Parecía que eran indignos del genio de Mozart. El argumento mismo había sido sacado, según parece, de un acontecimiento en Viena y había sido sugerido por el propio emperador. El emperador le pidió a Mozart que escribieran sobre esa situación. Dos parejas muy enamoradas, de dos galanes muy convencidos de la fidelidad de sus propias damas, se encuentran ante el desafío de un viejo que les apuesta que no son tan fieles sus mujeres y que él es capaz de demostrárselo siempre que le obedezcan algunas pruebas que él les quiere imponer. Esto acaba precisamente en una partida disque para la guerra. Después aparecen dos tipos disfrazados de albaneses que cortejan en forma de trocada a las dos damas y las dos damas acaban cediendo. Esta situación finalmente es de una indecencia absoluta. Es la misma situación que trata Goethe en las afinidades selectivas, pero con mucha decencia. Aquí está tratada simplemente como una de esas comedias un tanto desenfadadas, con una música que es simplemente soberbia. Yo creo que la música más bella que Mozart escribió para la ópera está ahí, en esta ópera, en el Così fan tutte. Es una de esas obras verdaderamente maravillosas, donde las voces tienen la oportunidad de hacer no solamente un lucimiento grande, sino un despliegue musical que es incomparable. Esta obra, pues, aun cuando se consideró muy bella desde el punto de vista musical, sufrió las consecuencias del puritanismo del siglo XIX. El siglo XIX no aguantaba este tipo de indecencias o de cosas dudosas, era demasiado moralista, y entonces la ópera fue prácticamente enterrada. Desde el mero título, ¿no? Así hacen todas. Así hacen todas. Es una cosa que las feministas pues eran imposibles, no podían aceptar semejante insulto, porque es que el título ya es grosero, es irrespetuoso con las damas. Sin embargo, en el siglo XIX tuvo mucha predicación, es decir, fue muy aceptada y muy aplaudida. Una ópera que en este momento es poco oída, que es La Clemencia de Tito. La Clemencia de Tito sí gustó mucho en el siglo XIX, sobre todo en los primeros años, y se presentó muchísimas veces, pero el Così fan tutte, obra maravillosa, estuvo prácticamente eclipsada, ha vuelto a resucitar, le ha vuelto a poner, digamos, en el puesto que le corresponde dentro de la gran ópera. La ópera cómica es muy difícil que haya media docena de óperas similares. Maestro, estamos ya en el 27 de enero. En el año 1731 muere en Florencia Bartolomé Cristofori. Este muchacho, Bartolomeo Cristofori, es un personaje grande dentro de la historia de la música por su innovación en el campo de la construcción de los claves. Él andaba, como todos los constructores europeos, andaban buscando un instrumento, el cómo fabricar un instrumento que sirviera en un solo teclado para producir los sonidos pianos y los sonidos fuertes. Es decir, que la sola diferencia de presión sobre las teclas determinara el mayor o menor sonido, el mayor o menor volumen de sonido de la interpretación. Este logro es de Bartolomeo Cristofori. Él hizo un instrumento que llamó el gravicembalo col piano e forte. El gravicembalo era, como quien dice, un cembalo era teclado, es decir, al fin y al cabo todos los instrumentos de teclado llevaban el nombre de cembalo. Y lo mismo que en alemán, pues Klavier es todo instrumento que tenga teclado. No importa cómo produce el sonido ya por dentro, sino Klavier son todos los que tienen teclado. Este teclado o este aparato de teclado que construyó Bartolomeo Cristofori en el año 1711 es el punto de partida de una de las
instrumentos más importantes que ha habido en la historia de la música. La extensión era de 4 octavas y media, era un juguetico todavía, si nos lo juzgamos por el tamaño del teclado. Pero tuvo unos entusiastas y devotos, que entre otros el que ya habíamos mentado, Federico el Grande de Prusia, que le dio por coleccionarlos, es decir, todo lo que pudiera, todos los pianos que logró conseguir, los reclutó para su colección. En la actualidad hay 2, uno en el Museo Metropolitano de Nueva York y otro en el de Berlín. Son los 2 únicos pianos o gravicémbalos col piano de forte de Bartolomeo Cristofori, el inventor del piano. Maestro, ya que hablamos de estos instrumentos de teclado, ¿qué diferencia existe real entre clavicémbalo, clavecín, clavicordio? Bueno, primero el parecido es que tienen teclado. El clavicémbalo tenía 2 teclados, un teclado de piano, que era el que tenía una tecla que pulsaba una cuerda, y otro teclado donde una tecla pulsaba 2 cuerdas. Es decir, la una se consideraba el teclado piano y el teclado de forte. Era un cañuto de pluma de cuervo muy fuerte que pulsaba la cuerda y la ponía en vibración, la hacía sonar. El clavicémbalo, como el clavecín y como la espineta, eran instrumentos que funcionaban con base en eso, en una púa que ponía en vibración una cuerda. Pero el gravicémbalo, el pianoforte y el clavicordio son instrumentos de percusión, es decir, donde se percute la cuerda. Hay un martillito, generalmente forrado en cuero o en gamuza, que golpea la cuerda y la ponen a sonar. Esas 2 diferencias son mucho más importantes de lo que uno se puede imaginar. Maestro, el 27 de enero, realmente en 2 fechas diferentes, 2 acontecimientos bien extraordinarios. En 1756, el nacimiento en Salzburgo de Wolfgang Amadeus Mozart, y en 1806, el nacimiento en España, en Bilbao, de Juan Crisóstomo de Arriaga, es decir, 50 años después del nacimiento de Mozart, nace en esa misma fecha Juan Crisóstomo de Arriaga, que es conocido precisamente como el Mozart español. Sí, en realidad Mozart sí nació en el año 1756 y es tanto lo que puede decirse de él que paradójicamente por eso no vamos a decir nada. Sobre Mozart no queremos opinar en este momento absolutamente nada, porque Mozart es, si se puede expresar de alguna manera, es la perfección y la belleza en su manifestación más alta, no solamente en la música, en todas las actividades del hombre. Y cuando se dice que una cosa es mozartiana, se está diciendo que es excelsa, que es maravillosa, que es perfecta. Sobre Mozart hay una frase que es interesante traer a cuento, que es de un compositor de zarzuelas español que se llamaba Amadeo Vives, quien dijo: Mozart es el único músico que ha logrado componer una música que es solo música. Yo creo que es una de esas expresiones muy dignas de esa producción y de esa maravilla que es la música mozartiana. Pero es bien curioso que el día en que Mozart debería haber cumplido 50 años, al fin y al cabo Mozart pues escasamente llegó a los 35 años, cuando debería haber cumplido 50 años, en el año 1806, nació en Bilbao Juan Crisóstomo de Arriaga. Este compositor fue uno de esos talentos desbocados, prodigioso, y sobre todo que fue una de esas precocidades bien aprovechadas. A Juan Crisóstomo Arriaga nadie lo puso a funcionar, ni a exhibirlo, ni a hacer nada, sino que simplemente los padres, que eran personas muy sensatas y muy musicales, al fin y al cabo eran vascos, y los vascos son musicales por nacimiento. Eso es una de las condiciones básicas del vasco, es su absoluta musicalidad. Los padres entendieron que el talento de ese muchacho había que manejarlo con elementos distintos a los que se podía cultivar en España, muy limitados, pues, y realmente en ese momento muy pobres,
y lo mandaron a París. En París fue recibido en el conservatorio y el señor Luigi Cherubini se entusiasmó con este muchacho. Es decir, había encontrado uno de esos supergenios que aprendía las cosas cuando apenas se las insinuaban, y pronto empezó a componer. Las composiciones que alcanzó a hacer Juan Crisóstomo Arriaga son muy pocas. No es, en realidad no era posible pues llegar a una producción muy amplia, pero es muy notable una ópera que se llama Los Esclavos Felices, y 6 cuartetos de cuerdas que Cherubini consideraba como lo mejor que se había escrito en el género en todos esos días. Eso yo creo que es una de esas descachadas que de pronto se pegaban los grandes músicos. Don Luigi Cherubini, que era un extraordinario compositor de cuartetos, pues no se da cuenta de que por allá en esos lados en los lados de Alemania todavía estaba produciendo el maestro Beethoven sus grandes cuartetos, los últimos cuartetos de su vida, que son indudablemente la cumbre del género. Pero de todas maneras, Juan Crisóstomo de Arriaga, el compositor español, a quien lo llamaron el Mozart español, escribió 6 cuartetos que se tocan mucho. En realidad son obras relativamente frecuentes. Aquí en Medellín, el Cuarteto Medellín interpretó ese ciclo varias veces para nuestros públicos. Y yo creo que es uno de esos personajes de los que la poca obra que se conoce es suficiente como prueba de su excelso talento. Curiosamente, también muere muy joven Juan Crisóstomo de Arriaga. Pero él murió antes de los 20 años, él no había cumplido los 20 años cuando murió. Y eso pues en realidad es una monstruosidad. Él cumplía los 20 años en enero del 26. Exactamente. Vamos a escuchar esta bella música para cuarteto de Juan Crisóstomo de Arriaga. Estamos ya, maestro, en el 28 de enero. En el año 1830, Daniel François Espíritu Aubert estrena en París Fra Diavolo. Ya habíamos hablado a propósito de alguna de sus óperas y del general Francisco de Paula Santander, que entre paréntesis bien valía la pena planear para un futuro dentro de la emisora, gracias a nuestra riqueza de discoteca, un recuento de las óperas que hace el general Santander como un panorama de lo que fue la vida operática en la Europa de los años 1830. Bueno, pero eso será otro proyecto para realizar más adelante. Daniel François Espíritu Aubert estrenó la ópera Fra Diavolo sobre un tema que era muy, muy caro al romanticismo, el bandido. Los bandidos de Schiller habían sido exitosísimos en 1000 versiones operáticas. Lo mismo todos estos personajes, pues sobre todo eso fue uno de los momentos en que la España se convierte casi que en un motivo muy novelesco, porque España estaba llena de bandidos, y los bandidos de la Sierra Morena, los contrabandistas, todo aquello, pues el estreno de Fra Diavolo en París fue una de esas cosas verdaderamente sensacionales. El gran éxito que había tenido Aubert en la ópera se debía indudablemente a la muda de Portici. La muda de Portici fue una obra sensacional y que tuvo referencias históricas muy importantes. La muda de Portici, en primer lugar, tiene un personaje, que es la muda. La muda no habla. Decía Perogrullo, ¿no? Perogrullo era el que llamaba a la mano cerrada, la llamaba puño. No, las mudas no hablan. Pero este personaje, que es el centro de la obra, se expresa únicamente con gesticulaciones y con mímica. Y el general Santander habla de la expresión, de la capacidad histriónica de los personajes. Entre otras cosas, había una cosa que era muy meritoria, era que el personaje, mientras iba haciendo gestos, la música iba expresando realmente lo que ella quería decir. Esto en realidad es alta música, era lo que se llamó melodrama en la época de Mozart, lo que hace Beethoven en Egmont,
es decir, esa aplicación de la música como elemento narrativo. Aquí en la Muda de Portici ocurre eso, y como la obra está alrededor de un levantamiento contra los españoles en Nápoles, que es la base del argumento, por eso también le gustaba mucho a Santander. Pero en el estreno que se hizo en Bruselas, el público se emocionó tanto que salió a la calle gritando y hubo una revolución entera, así con inclusive el principio de la independencia de Bélgica fue debido al estreno de la Muda de Portici. A Goethe le intrigó mucho el por qué había ocurrido esto, y entonces hizo representar en Weimar la ópera La Muda de Portici. Y en las conversaciones con Eckermann, él dice que no encuentra en esta ópera nada que sea capaz de producir una revolución. Son de esas cosas verdaderamente coyunturales, si se puede decir así, que ocurren en algunas de las obras. Los aplausos cuando el compositor había muerto. El 28 de enero, en el año 1882, Piotr Ilich Tchaikovsky estrena en Moscú su serenata para orquesta de cuerdas. La instrumentación de las obras sinfónicas rusas era por lo general muy recargada. Yo creo que ese daño se los había hecho el señor Héctor Berlioz, sobre todo cuando estuvo en gira, que fue a dirigir a Rusia. La gente el público se estremecía del poder, ante el poderío de esas sonoridades de los cobres de Berlioz. Y todos los músicos rusos se dieron a la tarea de manejar y de tratar de adentrarse en el problema del manejo de los instrumentos de viento y en especial de los cobres a la manera berlioziana. En realidad sí lo lograron, y lo lograron muy bien, pero el camino no era ese, y Tchaikovsky fue quien realmente lo dijo. Tchaikovsky era un instrumentador excepcionalmente bueno, pero él dijo que la única manera de llegar a una gran orquestación era a través de la música para cuerdas solas. El dominio de las cuerdas era la clave de una... Sumándole el grupo de los primeros y el grupo de los segundos, pues vienen a ser más o menos la mitad de la orquesta, poco más o menos. Y junto con las violas y con los chelos y contrabajos, pues son en realidad la gran mayoría o la base real de la sonoridad de la orquesta. Una orquesta, cuanto más instrumentos de cuerdas tiene, pues el sonido es mucho más aterciopelado y más bello. La utilización de las cuerdas, únicamente cuerdas, tenía para Tchaikovsky una cierta remembranza no se dice, la palabra no es castiza, tenía un cierto sabor mozartiano, y a él le encantaba esa cosa íntima y maravillosa que lograba a través de las cuerdas. Esta serenata incluye uno de esos valses incomparables que sabía escribir Tchaikovsky. Esa serenata pues fue en realidad uno de los momentos más grandes de la producción de Tchaikovsky, aun cuando en el momento no se le tuviera muy en cuenta, pero es una de esas obras que ha permanecido siempre como un modelo de buena música y de música de muy buen gusto y muy bien hecha. Y precisamente, maestro, ha trascendido, ha permanecido en el gusto de esa serenata su segundo movimiento. Es, digamos, el momento que identifica la serenata, el vals al cual hacía usted referencia. Sí, es un vals verdaderamente soberbio, pues es uno de los valses que no se imagina uno ni siquiera que sea música de danza. Ya en otro programa nos habíamos referido a esa relación especial que hay entre el vals y el romanticismo. El vals es casi que la danza que sirve como punto de partida al movimiento romántico, así como había sido anteriormente el minueto, la base del clasicismo de Haydn y Mozart, y como sería, por ejemplo, el jazz en la música de Gershwin. Finalmente, de este 28 de enero, destaquemos la muerte de Enrique VIII en 1547. Sobre Enrique VIII, pues se han tejido muchos mitos y es muy difícil saber cuáles son en realidad verdaderos.
Se ha dicho que su afición musical y sus condiciones como ejecutante eran muy importantes. Sobre todo se sabe que tocaba muy bien el recorder, eso que llamamos nosotros mal llamado la flauta dulce. Él era un virtuoso en ese instrumento y tenía unas colecciones maravillosas de instrumentos, de los que todavía en la actualidad se conservan 200, con incrustaciones en marfil, con oro, con cosas muy, muy notables. Esa afición musical de Enrique VIII iba de la mano con sus costumbres un tanto salidas de la raya. Hay, entre otras, algunas... O sea, además de sus esposas, sí, manejaba sus instrumentos. Él tenía muchas cosas, tenía muchas, sí, una manera de manejar sus esposas muy particular y muy única, y que fue precisamente la raíz de tantos problemas religiosos que tuvo Inglaterra. Hay 2 canciones que se le atribuyen en la actualidad, que es el Pastime with Good Company. Esa obra sí es de él, esa no cabe la menor duda, es bellísima, y es una obra de esas que la encuentra uno en todas las antologías de canciones antiguas inglesas como anónimo. Esa obra sí se sabe que es de Enrique VIII, y es una bellísima balada inglesa. No es suya, parece no ser, porque era mucho más vieja, otra que también se le atribuye, que es Greensleeves. Greensleeves es una de esas canciones, de esas melodías verdaderamente maravillosas, pero que son como de ese repertorio anónimo de Inglaterra, que ya en la época de Enrique VIII, y Enrique VIII nació en 1491, es decir, el tipo ya tenía era un personaje de finales del siglo XV. Esta obra ya era una obra muy vieja. El Greensleeves ya se cantaba en Inglaterra, como se cantaba la canción del Sauce, aquella de Otelo, se cantaba por aquella época, ya era conocida. No hablemos de sus viudeces y de sus disputas con la Iglesia, en eso es mejor como callarnos. De todas maneras, la contribución o la participación y responsabilidad de Enrique VIII en el cisma de Inglaterra, pues es de todos conocido. Estamos en el 29 de enero. En este día conmemoramos la muerte en Nueva York de Ignaz Jan Paderewski en el año 1941. Paderewski fue un pianista excepcionalmente bueno y compositor. Hasta hace muy poco se oía con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, se oía el famoso Minueto en Sol de Ignaz Jan Paderewski. Él era un intérprete pues exquisito. En realidad era uno de esos pianistas de la escuela refinadísima de pianistas polacos, que no se ha interrumpido nunca y que sigue dando frutos maravillosos. Pero Paderewski vivió siempre bajo la angustia patriótica de ver a su pueblo en garras de los rusos. Polonia siempre tuvo dueño y siempre el dueño fue extranjero. Es decir, fue un país que sufrió dominaciones de todas las clases y de todas las condiciones. Se la pasó peleando o con Rusia o con Alemania o con cualquiera, pero Ignaz Jan Paderewski tuvo el honor de ser el primer presidente de Polonia. En realidad, cuando Polonia se creó como país después de la Primera Guerra Mundial, se escogió a Paderewski como presidente. Eso es un honor muy grande que retrata muy bien cuál era su devoción y su fervor por la independencia de Polonia. Yo creo que como gobernante pues no tenía nada que prometer, como pianista sí. Se cuenta que muchas veces él llegaba a algún lugar y simplemente se sentaba al piano y tocaba el adagio del Claro de Luna. Y decía, eso así no lo puede tocar sino Paderewski. Entonces, ese señor tiene que ser Paderewski. Maestro Paderewski, sí señor. Era un personaje en realidad muy novelesco. Se la pasó haciendo conciertos por todo Estados Unidos, recogiendo fondos para ayudar a remediar problemas gravísimos de los que había en Polonia, y algunas entidades americanas fueron generosas con los polacos, y las giras de conciertos siempre produjeron mucho
para la redención de problemas económicos y de dificultades por las que pasaba Polonia. En esto estaba cuando en el año 1942 muere en Nueva York. Efemérides de la semana, con el maestro Rodolfo Pérez González. Bolivariana FM, 92.4 MHz.